Bueno, señores, vamos a conversar con el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó. También hay algunos viceministros que están con nosotros y probablemente también conversemos con ellos sobre algunos aspectos de lo que vamos a tratar en el día de hoy con el equipo del Sol de la Mañana, tanto los que estamos aquí en cabina como los que están en la comodidad de sus hogares. José La Luz, María Elena. Se perdió José La Luz de este instrumento. Julio, se perdió José La Luz de este instrumento. A José se lo porque se lo podemos mandar por la foto del grupo. Hace una foto virtual de Julio. Unos en la cabina y otros con el teletrabajo. Y así funcionamos bien. Así es. Bueno, pues hagan un lobby con la vacuna para uno volver para allá con la de Pfizer, que es la que yo quiero. Bueno, pues empecemos con el ministro, porque el objetivo es conocer las iniciativas para la recuperación económica que está tomando el Ministerio de Industria y Comercio. Primero, darle las gracias por el espacio del día de hoy. Efectivamente, aquí nos encontramos también con el viceministro de Zona Franca y Regímenes Especiales, Carlos Guillermo Flaquer, con el viceministro de Industria, que es Fantino Polanco, y con el director del Consejo de Zona Franca, que es Daniel Liranzo. Y estamos acompañados de ellos porque en el día de ayer se celebró el Día Nacional de la Industrialización en República Dominicana. El presidente Luis Abinader, con una visión clara, con una propuesta que ya veníamos trabajando desde antes de asumir el gobierno, decretó a través del 588-20 decreto la Mesa Nacional de la Industrialización, que es unir los músculos de toda la industria nacional, no importa dónde se encuentre, para fortalecerla, para complementarla, para que trabajemos juntos en la procura de la creación de empleo, un empleo libre, ¿verdad? Que sea parte de la opción que tenga el ciudadano, sin importar dónde viva, o ahora, por ejemplo, con el teletrabajo, sino más bien la vocación de trabajo que quiera asumir, correcto. Y eso hoy día nos ha dado la oportunidad a nosotros de dar respuesta del por qué los números del Fondo Monetario Internacional, por qué los números del Banco Mundial, que señalan casualmente en esta semana que hay una proyección de crecimiento de la economía dominicana 5.5. de un 5.5 por encima de la media de América Latina del 4.2. Y señalo estos dos organismos porque no son dependencia del Estado ni incidencia del Estado. Pudiéramos también hacer referencia de los números del Banco Central de la República Dominicana. Y esto responde a que aún en pandemia, nosotros, por ejemplo, en zonas francas, llevamos un crecimiento de 6 meses consecutivos de rompiendo récord histórico de trabajo y de exportación en República Dominicana. A pesar de la pandemia. A pesar de la pandemia. O sea, en este año, para el sector tabaco, para el sector de los dispositivos médicos, para el sector que tiene que ver con componentes electrónicos, principalmente, nosotros tenemos un crecimiento histórico. Milagroso, yo me atrevería como hombre de fe, sí, Eury, a decir, porque en medio de pandemia, ¿quién se iba a imaginar eso? Pero vamos acompañados del músculo de la empresa local, donde inversionistas extranjeros deciden invertir y ampliar sus operaciones en República Dominicana. Me refiero, por ejemplo, me va a permitir mencionar, por ejemplo, Nestlé, que invierte 70 y pico millones de dólares en ampliaciones de sus operaciones. En San Francisco de Macorís, sí. Pero además crea una plataforma nueva de 3.500 mujeres que van a estar operando en la calle trabajando. Pero hay una fábrica nueva, por ejemplo, de vidrio, que va a suplir no solamente la demanda nacional, sino que va a ser exportadora para todo Centroamérica y el Caribe, y que va a suplir zonas francas que hay en República Dominicana. Por ejemplo, una zona franca de velas
de inversión extranjera de más de 100 millones de dólares que está importando el vidrio, ahora va a ser de consumo nacional el vidrio. Y esa es la unión de ese músculo de dos sectores que estamos nosotros propiciando con una política permanente de crecimiento, y vuelvo y digo que ya se está viendo en República Dominicana. Pero hay algo ya de un impacto también global. Se habla del nearshoring, que es aquella política que tiene los Estados Unidos de hace varios años de traer los capitales americanos que están invertidos en Asia, en China, para la América de nuevo. Principalmente para los Estados Unidos, pero también para las Américas. Ahora, ¿qué pasa? República Dominicana ya no es que tiene eso entre planes, es que es una realidad. En República Dominicana, por ejemplo... ¿Han venido capitales de eso ya? Pero claro, nosotros tenemos expansión en Zona Franca de las Américas y en Zona Franca de San Isidro de capital americano que ha venido, ha desmontado su fábrica en Asia y ha venido para la República Dominicana. Y mañana vamos nosotros a Santiago, por ejemplo, a inaugurar 3 naves y a comenzar 2 más en la Zona Franca de Santiago. Y una de esas empresas, Bumba, está desmontando el capital en Asia y lo está haciendo con expansión en República Dominicana. ¿En empleos cómo se está reflejando? Bueno, según, y lo hablábamos antes de comenzar el programa, según la TCS, sí, el Ministerio de Trabajo, con referencia de la TCS, que ya es un empleo que paga sus impuestos en salud. Es un dato real y concreto. Un dato real y concreto. ¿La TCS, Hito, qué significa? Es la tesorería de la Seguridad Social. O sea, lo que registra todo empleo que tiene que pagar. Correcto. En base a ello, nosotros tenemos una recuperación plena del trabajo en Zona Franca y se han creado 26,000 nuevos empleos. O sea, todo lo que al principio se paró, Zona Franca lo ha recuperado completo. Lo ha recuperado y lo ha repuesto. Y además de eso tenemos un crecimiento. Por ejemplo, hoy, nosotros nos vamos de aquí hoy a presidir el Consejo de Zona Franca. Y ahí tenemos en carpeta 17 nuevas empresas para aprobar. Y hemos reducido en un 75% la burocracia para instalar las empresas, que hasta el día de hoy tenemos 26 nuevas y 4 parques industriales nuevos en estos 8 meses. Por eso, cuando yo llegué, y le voy a pedir que de alguna manera lo podamos compartir, principalmente con mi colega José La Luz, que le gusta y sigue la tecnología de una manera muy apropiada, porque hemos desarrollado herramientas tecnológicas para que se puedan seguir todos los datos en conexión con los datos del Banco Central, de la MESIT, de aduana, de todas las agencias que tienen participación. La cruzamos y ahí lo pueden tener todos en vivo. ¿Qué cantidad de empleo? ¿Qué tipo de industria? ¿En qué región? ¿Qué demandan? ¿Qué empleos necesitan? Si es que son bilingües, si es que son técnicos en electricidad, si necesitan saber temas de informática, ¿qué aporta a la economía? Todo eso está en la herramienta. Son cosas públicas para que vean que son con resultados reales. Y esa es la política. Y están en la página también. Están en la página también. Cualquiera que quiera entrar puede entrar directamente y de una vez. Totalmente. Esos son datos que lo hace fuerte la herramienta, casualmente el que sean públicos. Y esas son las instrucciones y ese es el plan que con el presidente Abinader se ha diseñado. Casualmente ayer tuvimos una sección de la mesa de industrialización donde participan los actores públicos y los actores privados, para en una sinergia poder ir resolviendo problemas, poder ir sacando metas a corto, a mediano y a largo plazo con los resultados que, vuelvo, insisto, sustentan las informaciones que han presentado y las expectativas sobre el país que han presentado tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial. Se habló ayer en esa ¿podría hablar reunión, un poco de los llamados encadenamientos productivos? Ministro, ¿podría hablar un poco de los llamados encadenamientos productivos entre zonas francas e industria local? ¿Por qué le hago la pregunta? Bueno, a nivel de turismo hay mucha incertidumbre, porque aunque se ha ido recuperando, pero dependemos de lo que pase con el COVID y las políticas que asuman los países emisores de turistas. Y, por ejemplo, a nivel de las remesas, todo ha ido muy bien hasta ahora, pero dependemos del tiempo en que se mantengan las ayudas del gobierno norteamericano a los dominicanos residentes allá. Pero ustedes hablan de un crecimiento sorprendente de la zona franca. ¿Cómo esto es
está ayudando y podría ayudar más a la industria local a través de esos encadenamientos? Sí, muy buena pregunta y te lo agradezco. No sé si es verdad que está será en los Estados Unidos con ese puente atrás. Bueno, pero la realidad es que nosotros vamos en procura de tomar parte de las importaciones que hace Zona Franca. Zona Franca importa cada año 3.600 millones de dólares para trabajar como insumo. Imagínense ustedes que nosotros le demos un pellizco a esos 3.600 millones de dólares y podamos suplirle 1.000 millones. Bueno, pero es una cantidad de dinero importante. Y por eso puse el ejemplo del encadenamiento de la fábrica de vidrio. Aquí hay una fábrica de velas en Guerra nueva que se inauguró hace apenas mes y medio, que trae todo el vidrio de fuera. Bueno, pues inmediatamente esté produciendo la fábrica de vidrio, que comienza más o menos en un mes y que va también a surtir de las botellas a las empresas locales que exportan. También la Zona Franca van a comprar ahí su vidrio y ahí está el encadenamiento. Ahí está como nosotros vamos a dejar de importar para producir en República Dominicana. Y así pasa, por ejemplo, con el tabaco, que fue el plan con que iniciamos los trabajos en industria y en comercio. Y el tabaco no solamente nos ocupamos de la manufactura y la exportación, sino que a través del Banco Agrícola se especializaron unos fondos con tasa cero y ya hay más producción de tabaco en República Dominicana, donde hay un encadenamiento de producción, de secado, de despalillar el tabaco, de prepararlo, de almacenarlo y entonces producirlo. Bueno, a propósito, y antes de continuar, Oli, continuamos ahora con el ministro, pero está con nosotros aquí Indira Santana. Entonces, ella pues nos ofrece un testimonio de lo que ha ocurrido con Proagro Dominicana, en este sentido, ¿no? De las proyecciones de reactivación económica. Sí, buenos días, gracias por recibirnos y al Ministerio de Industria y Comercio INVIPYME por darnos siempre esa distinción de ser, claro, testimonio de una ruta industrial que nace con la gestión del ministro Bisonó y que nosotros fuimos parte de lo que inauguramos esa ruta industrial. Realmente el trabajo que han venido haciendo el Ministerio de Industria y Comercio desde que asumió esta nueva administración ha hecho la diferencia. Se ha visto el cambio en relación a nosotros, se agendó una serie de puntos de mejorías y de acompañamiento para las oportunidades que ellos identifican cada vez que van a esas rutas industriales. Nosotros somos una empresa PYME, ubicada ahí en Pedro Brán, en una zona que prácticamente no tiene muchas empresas a su alrededor y que las que nos hemos instalado... ¿Cuál es la zona? ¿Cómo se llama? Pedro Brán. Eso es kilómetro 18 de la autopista Duarte. Pedro Brán. Pedro Brán. Actividad, en La Guayiga. En La Guayiga. En La Guayiga. Pero ¿cómo se llama el parque? ¿Cómo se llama? Es un parque privado, Smart MG Warehouse. Ahí estamos unas 5 o 6 empresas operando. Y que parte de precisamente de esa agenda que nos dejó el ministerio en trabajo es mudarnos a un parque ya de proindustria. Estamos trabajando esa parte arduamente para movilizarnos y bajar costos de operación. En el caso de la empresa suya, ¿a qué se dedica? Bueno, nosotros somos una empresa familiar. Ahí estábamos con mis hijos, José Ricardo, Michael y Esteban, en un proyecto de vida que inició en el 2005. Hacemos preparados lácteos fortificados para el desayuno escolar. En esta ocasión ya va a ser nuestra 4ª participación en torno a una licitación pública que se presenta todos los años, donde se dan preparados lácteos fortificados. Y la exportación también. Y sobre todo la exportación que iniciamos en el 2017, tocando mercados como Rusia, Estados Unidos, Puerto Rico,
y ahí vamos ya reactivando, ¿no? Post pandemia, ¿no? Que el año pasado no se pudo hacer nada, y ya están trabajando con nosotros las personas de Pro Dominicana, viendo cómo nos conectan de nuevo con ferias internacionales. Ahora mismo la World Food Moscú, que se va a celebrar en septiembre, donde estamos motivando al Ministerio de Agricultura, junto con el Zona Franca, que aquí está presente el director, para que patrocinen unas 20 empresas, incluyendo la nuestra, y vayamos de nuevo a ese mercado que visitamos en algún momento. Estuvimos aquí en este programa con la Cámara de Comercio Dominico-Rusa, y ya prácticamente se está dejando por sentado de que esas empresas visitemos esas ferias. Señora El caso es que el trabajar en combinación con el gobierno, ¿no? A través de los procesos de compra y contrataciones públicas, donde el arquitecto Cecilio del INAVIE tiene ahora mismo una licitación más de 10 mil millones de pesos para comprar producción nacional. Y ese famoso encadenamiento productivo se dé ciertamente, porque cuando compramos materiales de empaques locales, cuando compramos cajas, cuando contratamos personal. Por ejemplo, escúcheme, yo quiero señalar. Aprovechar para decirle a Cecilio que mueva la mano, que la mueva, porque hay muchos suplidores. Sí. Que me dicen, mira, está el dinero disponible, está todo disponible, etcétera. Que lo mueva, pero algunos funcionarios se caracterizan por explicarlo bien, por lo que no se están haciendo las cosas. Mira, las cosas no se están haciendo por esto, y te explican muy bien por qué no se están haciendo las cosas. Si el dinero está ahí. Pero ahí se están haciendo, Julio. Vamos a revisar. Oli, te estoy hablando de quejas de gente. Son muchas empresas. Te estoy hablando de quejas de gente que tiene cosas pendientes y que entiende que van lentas. Pero mire, quiero hacer una acotación en relación a eso. Incluso encontró una deuda grandísima. Yo no te estoy justificando lo que encontró o lo que no encontró. Te estoy hablando de quejas de gente. Los mismos, Julio. Ok, te estoy hablando de quejas de gente. Yo lo sé. Yo sé que hay quejas porque conmigo han hablado. Señalar algo que para mí es muy relevante del encadenamiento y del ejemplo que tenemos aquí hoy con esta empresa. Y es que la primera visita que nosotros hicimos en la ruta industrial fue a una señora en Santo Domingo Este. Sí. En Santo Domingo Norte, perdón. Que recoge cajas usadas y entonces convierte esas cajas en cajas más pequeñas. Sí. Y las revende. Recicla. Las recicla y las revende. En una casita muy humilde de un barrio muy pobre. Esa fue nuestra primera visita para ayudarla a formalizarse, a darle asistencia con los centros MIPYME para que pudiera saber el proceso. Se hace video de ese tipo de seguimiento y de ayuda. Que uno pueda ver ese emprendedurismo de las cajas. Aquí está, te voy a dejar esta hoja aquí y le voy a pedir, te voy a pasar yo mismo para que escanee y lo accede en la ruta industrial. El tema es que inmediatamente usted lo vio dándole seguimiento a los videos y le puso una orden de una compra de 1000 cajas. Sí. Y la caja con la que ella exporta sus productos y entrega son de otra MIPYME que recicla esa caja. Y eso es parte del encadenamiento y el trabajo que estamos haciendo. Sí, Tito, ¿pudiera eso, aunque sea un poco, no sé, improvisado aquí rápido, se me ocurre, de alguna manera pudiéramos pensar un emprendimiento de ese tipo con el plástico? ¿Con el plástico? Sí. Sí, también tenemos ahí en los videos una fábrica de zafacones, de poste. Cuando digo poste son los que ponen con los alambres en los campos, ¿verdad? De madera, hacen mesas y hacen un sinnúmero de cosas que es con la recolección de plástico clasificado. Increíble lo que esa gente hace. Esto es una fabriquita también familiar que está en la Jacobo Magluta, frente a la entrada del aeropuerto La Isabela. No es muy grande, pero produce muchas cosas. Ok, cerca del vertedero de Duquesa. Interesantísima. También lo invito a ver los videos. Entonces me gustaría que Indira, pero antes que Indira,
Escúchame, Indira, sí. Repíteme cuánto es que hay disponible en la... Interesante eso, ¿eh? No, lo de los 10.000 millones. Claro que sí. Lo de los 10.000 millones. Lo que está disponible es ya la partida presupuestaria para participar en un nuevo concurso, licitación pública, que llamamos a todas las pymes nacionales a que se acerquen a la página de compra y contrataciones para que masivamente tengan parte de ese pastel. Esa partida presupuestaria va a estar disponible para alimentos crudos y alimentos procesados, alimentos fortificados. Realmente ¿Han anunciado ya a partir de cuándo la licitación? Ya está subida en el portal. Ya está, ya desde hoy mismo pueden acceder e inscribirse. El caso es que en relación a lo que usted mencionaba ahorita de pagos a proveedores y esto, ciertamente los proveedores tenemos muchos retos que enfrentar en cuanto a administrar recursos del Estado. Y en el caso del INAVIE, ellos adelantan un 20% de esos contratos que somos adjudicados como capital de trabajo. Muchas veces los proveedores tienen tardanza en sus cobros porque no preparan bien la documentación soporte para que contabilidad le procese a tiempo sus pagos. Hay que ver cada caso en particular, ver de qué se trata, pero la voluntad que hemos visto en esta nueva administración realmente es de mucho valor. Los pagos, cuando ya uno lo presenta, esos libramientos uno lo ve en no más de 15, 20 días ya en sus cuentas. Señora Santana, usted sabe que nada explica mejor un proceso de transformación como esas fotografías de antes y después. Sí. Por eso le pido, ¿hay alguna variable que usted pueda destacar en su empresa, con las empresas que trabaje, que pueda explicar lo que eran antes de esta ruta industrial, de este acompañamiento de industria y comercio y lo que han logrado, aunque sea una variable que nos permita entender mejor esto? Bueno, bien, qué bueno, María Elena, que menciona eso, porque los ejemplos, los hechos son los que hablan en este caso. Y para el caso nuestro, ya hemos tenido 2 naves que se nos han presentado a través del Ministerio de Industria y Comercio, y las naves, una estuvo en San Pedro de Macorís, y por la logística de movernos de Pedro Brán hacia San Pedro, pues no la tomamos en ese momento, y ya se está trabajando otra para colocarnos en el parque de los Alcarrizos. Esa es la primera variable que puedo decirle que ya hemos visto resultados inmediatos. La otra es a nivel de entrenamiento y de refrescar información de nuestro personal técnico con el Infotep. También nos hicieron esas conexiones y ya tenemos un asesor del Infotep que está trabajando una serie de entrenamientos tanto en el área de producción, reforzamiento de venta, etcétera, etcétera, para que nuestros empleados se actualicen con los conocimientos que deben de tomar en cuenta para exportar y para seguir trabajando el mercado local. Y no escapar, por supuesto, a mi gente de Pro Dominicana, que todo la ruta industrial lo que hace es conectar relaciones interinstitucionales para que cuando vayamos a solicitar alguna información tengamos las puertas abiertas y decir que somos parte de esa ruta industrial. En Pro Dominicana, como mencioné ahorita, estamos trabajando la parte de las ferias internacionales, que es de donde se producen las órdenes de compra para exportar. El año pasado fue difícil para todos porque ciertamente no se pudo hacer ferias presenciales, y las ferias virtuales son más que todo un acercamiento, pero no se hace una venta como tal, yendo uno directamente. Y ya hemos tenido 2 reuniones con el Pro Dominicana para llevarnos a estas ferias internacionales y reactivar las exportaciones. Entonces, vivo ejemplo prácticamente de todo, de lo proactivo que ha sido esta ruta industrial con nosotros. Bueno, pues muchas gracias a Indira Santana. Así continuaremos en esta conversación, pues también recibiendo otros testimonios.
Entonces, bueno, Lencha, adelante. Ito, dentro de esa política de expansión que nos ha hablado, está ocurriendo en términos industriales en República Dominicana, ¿qué pasa con el sur? ¿Hay planes de expansión? ¿Hay algunos acuerdos con iniciativas privadas para también concentrar producción industrial en una zona tan deprimida como ha sido históricamente el sur? Y otro tema, en cuanto a la recuperación de zona franca, ¿qué productos específicamente, o más bien quiero decir, ha incidido la pandemia en la promoción, el desarrollo de la producción básicamente de empresas de zona franca, como por ejemplo el asunto de mascarilla, vestimentas asociadas a la bioseguridad y cosas así? ¿Ese tipo de empresa realmente se ha consolidado? ¿Ha sido el factor básico para ese gran salto? Sí, interesante pregunta. Lo de la expansión y la presencia de las inversiones en el territorio nacional, vamos a decirlo así. Y debo de comenzar por un régimen especial que se le dio apoyo y se le va a seguir dando apoyo, y que para nosotros es primordial, incluso de tema constitucional, que es el desarrollo de la frontera, con la nueva, con el nuevo relanzamiento de la 2801, que es un régimen especial. Ahora, cuando vienen los inversionistas, ¿qué buscan? Buscan mano de obra, buscan la mano de obra especializada, que ya ha ido cambiando, porque ya no es maquila, ya no es coser un pantalón. Ya ahora estamos hablando, por ejemplo, de lo que hay en Pisa, en Jaina, donde nosotros competimos, óigase bien, con Japón y Alemania en la producción de dispositivos médicos que separan el plasma de la sangre. Y nosotros somos los número uno en suplirle ese kit a los Estados Unidos. Imagínense ustedes con Japón y Alemania, no con ¿Y qué empresa está detrás de eso para generar esa competitividad? Y aquí ya tenemos el talento y tenemos las ampliaciones. Y como primicia también le puedo decir que nosotros tenemos ya instalado, y comienzan a fin de mes, a producir la prueba rápida del COVID aprobada por la FDA, que en 15 minutos te va a decir a través de una PCR si tú tienes COVID o no. Y esa confianza para que esa industria vengan y se instalen a la República Dominicana es por el talento y la preparación. Entonces muchas veces ese talento y esa preparación se encuentran en diferentes provincias, en diferentes demarcaciones, que no puede uno escogerla. Ahora, el presidente Abinader, en la última visita que hizo, por ejemplo, a San Juan, se preocupó mucho, y ahí estamos entonces en la búsqueda del empleo de los jóvenes, con un empleo que vaya más allá de la agricultura. Y se está haciendo un levantamiento y hay ya más de 200 plazas para el teletrabajo, con un call center, que van a poder trabajar desde allá y van a poder servir al call center. Estos tienen que hablar inglés, tienen que saber manejar su computadora y se van a ir desarrollando. Pero aquí tenemos a Carlos Guillermo Flaquer, que es el viceministro de Zona Franca y Regímenes Especiales, que si ustedes me permiten, le pediré que... Y después entonces, José, vamos a escuchar a Carlos Guillermo, y después entonces José, que tenía una pregunta para el ministro. Pero vamos a escuchar primero a Carlos Guillermo Flaquer, que es el viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales, explicándonos qué es lo que ha ocurrido con este viceministerio, cuál es su rol. Bien, muchas gracias y buenos días a todos. Realmente el rol del viceministerio es un rol similar a lo que es el rol en parte del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, que es el órgano rector de lo que es la política industrial. Y desde nuestro viceministerio lo que estamos haciendo es trazando la pauta de la política pública del desarrollo de las zonas francas, porque así como una vez dijo Séneca de que para un barco que no tiene puerto definido, cualquier viento le es favorable. Entonces, si nosotros no... Correctamente. Entonces, y quiero rescatar algo que el ministro Bisonó dijo hace unos momentos, de que desde antes de entrar y asumir, se estuvo trabajando en un plan. ¿Y por qué este plan? Porque si nosotros no determinamos hacia dónde vamos como zona franca, cualquier noticia nos puede resultar favorable. Y lo que hicimos desde el día 1 fue trazar una pauta, trazar una visión. Y esa visión es la del relanzamiento del sector de zonas francas que el ministro Bisonó anunció en octubre. Y desde octubre que se hizo ese lanzamiento, nosotros venimos agotando una intensa agenda en ese sentido. ¿Por qué? Y esta es la primera vez que voy a poder dar este ejemplo, Julio,
con un caso específico porque me une un lazo de amistad con uno de tus hijos, Carlos Julio. Excelente abogado, ¿verdad? Así es. Pero estoy seguro, y pongo este ejemplo siempre, de que si tú tienes 2 hijos y uno es bueno en matemáticas, ¿verdad? Y otro no lo es, y los dos sacan 85, ¿es lo mismo para los dos? No, porque el que se supone que sacara 70 y saca 85, tú lo felicitas. Esfuerzo, claro. Pero el que se supone que salga 100 y saca 85, tú le dices, oye, ¿qué pasó? Pero los dos sacaron 85. Entonces, en ese caso, nosotros podemos sacar 100 y estamos sacando 85. Tenemos muy buenas noticias, pero podemos hacer todavía más. Y en ese sentido hemos construido un plan de relanzamiento donde el primer eje trabaja todo lo que es la parte de reducir la burocracia. Reducir significa que si a una empresa hoy en día le toma 6 meses poder entrar y lograr su licencia, nosotros queremos que sea en 2 meses. ¿Por qué? Porque esos son 4 meses donde hay un empleado trabajando, donde hay una luz que se está pagando, donde hay una construcción que ya se pagó, se está produciendo, se está exportando, se está importando. Entonces, en ese sentido eso es importantísimo y ya hemos mapeado todos los procesos y entonces hemos sugerido ya las mejoras. ¿Por qué? Porque si hablamos solamente de digitalizar el proceso, lo que vamos a tener es un proceso malo, pero digital. Entonces, en ese sentido hemos hecho eso. El segundo esfuerzo que hemos hecho es a nivel de la comunicación. Comunicar. Todo esto que está hablando el ministro Bisonó, la gente no lo conoce, pero se supone que lo conozca, porque esto es en el patio que se está haciendo. Estas máquinas que separan el plasma, que son utilizadas en Estados Unidos, en un hospital como el Cleveland Clinic, son hechas aquí en Jaina. Entonces, ese tipo de cosas se debe de conocer y se debe de trabajar. Y en ese sentido tenemos un plan de comunicación tanto a lo interno como a lo externo para trabajar. En el tercer parte de encadenamientos productivos, hablamos de los 3.600 millones de dólares que importan de materia prima a las zonas francas. Y en ese sentido hemos trabajado junto con el clúster de dispositivos médicos en una plataforma que ya lanzamos donde las empresas de dispositivos médicos dicen qué necesitan y por el otro lado las empresas que pueden suplir esos insumos dicen lo que pueden suplir. Y nosotros en el medio entonces categorizándolas. ¿Por qué? Porque una zona franca requiere de cierto nivel de servicio, de cierto nivel de calidad y ahí es que nosotros entramos entonces ayudando a estas empresas a que lleven a ese nivel. El cuarto eje, que es capital humano, estamos trabajando junto con Infotep, junto con el MESID, en desarrollar una malla curricular que vaya a la par con estas necesidades de estas empresas, porque es muy bueno que una de estas empresas venga acá, pero como esa que acaba de mencionar el ministro Bisonó, de que entra y empieza a operar en 15 días, ya entró 700 empleados nuevos, pero son 30% de esos son técnicos, graduados de ingeniería, de mecatrónica. Entonces, ¿dónde está esa oferta que ellos puedan venir? Entonces, a medida de que nosotros podamos tener cada vez más empresas, como es el caso y como lo estamos viendo, va a haber una presión mayor por tener personal capacitado en ese sentido. Y el número 5 es el fortalecer la infraestructura, que ahí estamos viendo productos financieros que ayuden directamente a la industria, porque como bien dice el ministro en varias ocasiones, ¿cómo puede ser posible que para un joven le sea más fácil ir a una feria de vehículos y poder financiarse para un vehículo, pero si quiere hacer lo mismo para comprar una máquina, para hacer un almacén, para lo que fuese, se la ponen en China? En China. Y nosotros que estamos recibiendo ahora las inversiones de China y eso es poniéndonos allá. Flaquel, a propósito de la pandemia. Perdón, Julio, ese plan de esas 5 etapas, ¿en qué tiempo ustedes piensan que se va a desarrollar? Nosotros, es parte también del plan de industrialización y nosotros hemos puesto tareas que es para este año. Okay. O sea, nosotros ya estamos viendo y ya se están viendo los resultados, porque todos estos datos que se han presentado el día de hoy es resultado de ese esfuerzo que se ha venido haciendo desde el día 1. Porque una cosa es que estemos dando a conocer el plan ahora, pero los trabajos vienen de hace 8 meses de forma intensa. Y algo muy interesante es que nosotros siempre pensamos en nuevas inversiones, pero ustedes sabían que de las 30 multinacionales de dispositivos médicos más importantes del mundo, 9 están acá en Dominicana. Entonces, ¿qué sucede? Lo que hizo el ministro Bisonó, le preparamos una serie de reuniones con los principales ejecutivos de esas multinacionales a decirle a ellos, óyeme, ¿qué ustedes necesitan para crecer? Porque traer una línea nueva le toma 2 meses, 3 meses. Traer una empresa nueva toma 2 años. Entonces es un impacto directo y muchas de las ampliaciones que se están viendo ahora es parte del resultado de ese relacionamiento donde el ejecutivo siente una confianza. A propósito de la pandemia, Flaquel, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos produciendo aquí de todas estas cosas que necesitamos para combatir la pandemia? Se está haciendo absolutamente de todo, desde batas, desde temas de sueros, bajantes,
desde el tema de las mascarillas. Jeringuilla no se hace aquí. Jeringuilla no. Se hace la aguja de la jeringuilla. Pero todavía la jeringuilla completa no. Correcto. Entre muchísimas otras cosas, inclusive tenemos casos de éxito de transformación con empresas multinacionales como Gildan y Hanes, que hacen ropa, pero al verse afectados en pandemia cambiaron toda su producción para empezar a hacer mascarillas. Gildan y Hanes son las camisetas. Correcto, pero y aquí el énfasis que estaba haciendo en esa capacidad de transformación que tenían, porque decidieron, porque no se estaban consumiendo ese tipo de productos. Empezaron a hacer mascarillas. Yo tengo de la Hanes, yo las compro en paquetes de tela. Fíjate ahí. Entonces, eso fue lo que permitió, esa transformación fue lo que permitió que Hanes pudiese mantener empleo en medio de la pandemia. O sea que esos son puntos importantes que prueban la resiliencia. También de empresarios nacionales, porque por ejemplo José Clase, cuando vino la pandemia, transformó también su industria y entonces tiene la mascarilla y la venden también de mercado local. Eso es correcto. Sí. ¿Han pensado ustedes, disculpa Julio, han pensado ustedes en algún plan de contingencia una vez superada la crisis esta de salud? Porque no hay duda de que la pandemia ha ayudado. Al tiempo que ha afectado, ha ayudado a una parte de la industria. Pero cuando ésta se detenga o se controle, ¿no habrá riesgo de que esas industrias bajen su capacidad productiva? Bueno, lo que te puedo confirmar es, nosotros el día de ayer estuvimos en una empresa de la que mencionó el ministro de Velas Hispaniola, y ellos nos han indicado cómo sus producciones han aumentado en un 20%. ¿Y por qué eso? Mensual. Y en el mes de marzo, duplicaron el mes de marzo del 2020. Correctamente. Que todavía la pandemia no estaba en su buena. O sea, duplicado el número de ventas. Imagínense ustedes. Y esos son ejemplos que nosotros vemos en absolutamente todas las industrias. Porque ¿qué sucede? Cuando una multinacional empieza a solicitarte a ti, ¿por qué? Porque el suplidor de Asia no le podía suplir. Y tú le empiezas a suplir y le das esa confianza. Cuando vienen los tiempos de vaca gorda, ¿qué dicen? En la vaca flaca me suplió y estuvo ahí. Sí, yo voy a seguir contigo. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras los otros van sumándose, ya tú tienes adicionales que por fruto de la resiliencia, fruto de las acciones que se tomaron acá, que permitieron que esa empresa siguiera, y fruto de nuestra ubicación geográfica, que estamos a 3 días de Estados Unidos, esos son factores que inciden a que una vez yo lo probé, yo me quedo. Entonces, en ese sentido, para responder tu pregunta, nosotros lo que estamos viendo es un crecimiento considerable, tanto en el sector de la zona franca y con las acciones que estamos tomando con los encadenamientos productivos, que haya cada vez más un mayor impacto en las empresas como Proagro y como muchas otras que pueden fácilmente suplirle a esta zona. Pero yo quiero, Julio, por ejemplo, aquí está Daniel Liranzo, para que veamos otra cara. Porque a veces nos enfocamos que estamos creciendo solamente por la pandemia. No, estamos creciendo también por la producción que se genera en República Dominicana. Nosotros aperturamos una zona franca agroindustrial, Fresh Fruit se llama, en Mao, Boca de Mao, Valverde, donde hay una inversión de unos suecos, en principio, para banano orgánico, que comienzan desde el laboratorio de crear la matita hasta exportar 4,000 furgones anuales de banano orgánico. Wow. Daniel Liranzo es el director ejecutivo del Consejo Nacional de Zona Franca en el plan de industrialización. Sí, muchísimas gracias y buenos días a todos. Gracias, ministro, por la oportunidad de participar en esta actividad. No, efectivamente, y tal como mencionaba el ministro, en el sector zona franca se están evidenciando procesos de industrialización y nuevas actividades productivas y crecimientos en diversos sectores que han mostrado un crecimiento sostenido durante el tiempo de la pandemia. Y uno de esos sectores que podemos mencionar es el sector de manufactura de cigarros, de tabaco, el cual ha pasado a ser el principal generador de empleo dentro del régimen de zona franca. O sea, ya desplazó a textil y a la producción de productos médicos. Este sector ha tenido un crecimiento tanto en el nivel de exportaciones como en el de generación de empleos, lo cual ha venido a compensar la pérdida que hemos tenido en otros sectores, como el de confecciones textiles, porque en tiempo de pandemia la gente no estaba pensando en comprar ropa,
ni zapatos, claro, sino medicina y parece que el tiempo de la gente estar cerrada en la casa lo puso a fumar más y a beber más. Entonces, por eso hay estos sectores que han crecido. También ha crecido el de productos médicos, que las exportaciones se han incrementado en los últimos 5 años en un 53%, llegando a ser el principal producto de exportación del país. 5 años, no en el año de la pandemia. Por encima del oro. 5 años. Por encima del oro están las exportaciones de productos médicos. Y otro que ha venido creciendo también, porque parece que muchas personas se dedicaron a arreglar y a reparar en los hogares. Entonces los productos electrónicos, por ejemplo, aquí tenemos una de las mayores empresas productoras de breakers electrónicos. De los breakers. Eso se hace aquí en Itabo y esto ha tenido un crecimiento increíble en la demanda de estos productos electrónicos. O sea, y que es uno de los ejemplos que trajo producción de Asia a República Dominicana en noviembre del año pasado. Una línea específica que dijo, yo la voy a traer a República Dominicana por el caso del nearshoring y las oportunidades que tienen. Podemos decir que el sector de Zona Franca es uno de los sectores que ha podido enfrentar la pandemia con mayor éxito. No ha sido uno, es el sector que con mayor éxito ha sobrevivido. Nosotros lideramos la reactivación económica en exportación y en creación de empleo sin lugar a dudas. ¿Y a qué ustedes le atribuyen eso? ¿Por qué cogen República Dominicana y no van a otro país que tenga las oportunidades de libre comercio con Estados Unidos? ¿Y por qué Centroamérica? ¿Por qué nosotros? Buenísima pregunta y te lo voy a responder con un ejemplo. Acabamos de recibir una inversión que viene de Nicaragua. Es una fábrica de muebles de piel. Entonces, ¿por qué se mudaron aquí? ¿Por qué? Bueno, primero, más estabilidad política, más estabilidad económica. Garantía de respeto a un régimen de zona franca que existe desde los años 70. Y además de eso, tenemos los procesos de logística más expeditos, con más frecuencia hacia los Estados Unidos, con puertos, con aeropuertos y con instituciones que dan las facilidades para que puedan trabajar mejor. Nos decían estos inversionistas americanos que con esa mudanza ellos van a poder entregar sus muebles, que ahora se lo están pidiendo, muebles, sillones de 3 o 4 plazas. No estamos hablando de una cajita pequeña, ¿no? Sí. 3 días menos. O sea, se van a ganar 3 días en la entrega de que una gente se lo ordena y tú sabes que el que compra por internet, como ahora es la transformación del comercio, cuando le dan a la tecla lo quieren tener ahí. Sí. Entonces se ganan esos 3 días. Y esas son cosas que los inversionistas ven en la República Dominicana y que atraen entonces Ministro, esas inversiones. Un permiso, porque tenemos en la línea telefónica a Celso Juan Marrancini, presidente de la Asociación de Industria de la República. Que ayer cumplió 59 años. Felicidades a y miembro de la Comisión de Reforma de la Policía Nacional. ¿Pero quién fue que cumplió 59? No, la Asociación de Industria de la República Dominicana. Digo, Celso tiene menos de 59. Claro. 59 tienes tú. Yo tengo 59 y cumplo 60 en mayo ya. Celso Juan. Buenos días, Julio, todo el equipo. Buenos días, ministro, y todos los que lo acompañan y a los radioyentes. Bueno, no fui yo que cumplí los 59 años, fue la Asociación de Industria. Para joder. A mí me falta un buen precio todavía. 60 ahora. Celso Juan va a cumplir 60 ahora. No. Celso Juan, ¿cómo valora la Asociación de Industria todo este proceso que se está dando en esta área y que el ministro hoy ha dado informaciones sumamente interesantes? Bueno, sobre todo, mira, la recuperación económica, todos los países tienen el reto de impulsar sus sectores productivos como eje de la reactivación económica, y en ese sentido es muy acertado que el gobierno no solamente ha declarado la industria como prioridad nacional, también el Congreso aprobó la ley enviada por el Poder Ejecutivo, el proyecto de ley de Proindustria, que para la industria local es una herramienta para poderla reactivar, y también se ha incorporado esta mesa de industrialización compuesta por funcionarios del gobierno, por miembros del sector privado y encabezada por el presidente de la República. Y eso puede permitir para el sector industrial
corregir o mejorar condiciones que se vienen arrastrando de forma histórica para mejorar las condiciones para poder ser más competitivo. El sector industrial es un sector que tiene la mayor capacidad de generar empleo y captar inversiones, porque tiene la capacidad de vender en el mercado local, de exportar, de vender a zona franca y de vender al turismo. Por eso es clave entender todas esas medidas y actuar en sentido de una prioridad nacional para poder lograr ese encadenamiento. Pero ¿han sentido ustedes realmente un apoyo del ministerio? Definitivamente. Estamos trabajando de la mano y todas esas medidas se han analizado y se está trabajando activamente para poderla llevar a cabo. Celso Juan, China es el principal suplidor de materias primas para casi toda la actividad. Hablaba con un empresario ayer y me hablaba del coste de los contenedores, de cómo se ha disparado, prácticamente se ha cuadruplicado traer un contenedor de 40 pies de cualquier tipo de materias primas. ¿Cómo impacta esto en la actividad? ¿Tenemos otras opciones? Tenemos otras opciones, porque no todas las materias primas vienen de China. Obviamente el impacto del aumento de los fletes de China ha impactado los costos de la cadena a nivel global, no solo en República Dominicana, es un fenómeno a nivel global. Pero más importante, es un aprendizaje, como de tantos aprendizajes de esta pandemia, de lo importante de tener un sector local industrial fuerte, que pueda ser cada vez más dependiente independiente y que pueda tener la capacidad de abastecer no solamente su mercado local, sino también ser un motor en las exportaciones. O sea, China y Asia, que son las fábricas del mundo, con la pandemia se han alejado de América. Y esa es la lección. Nosotros debemos ser autosuficientes y tener la capacidad de producir todo lo que necesitamos y ser la potencia industrial del Caribe hacia Estados Unidos, hacia Europa y hacia el resto de Latinoamérica. Bueno, pues muchas gracias a Celso Juan Marrancini. Cómo no, muchas gracias. Siempre un gusto participar con ustedes. Gracias, hermano y amigo. Bien. Julio, permíteme hacerle una pregunta al ministro. Yo estoy en línea, ¿eh? Sí. Ministro, ¿podemos hablar un poquito de la economía naranja, de la industria creativa y cultural? Julio, porque si tú quieres, Marilena, vamos a dejar esta parte, vamos a dejarla en breve, para el final, porque tenemos alguna preguntita libre ahí para el final. Pero tenemos ahora a Fantino Polanco, viceministro de Desarrollo Industrial. Entonces vamos a conocer cuál es. Que le puede hablar de eso a María Elena, porque esa es su área también. Ah, qué bueno. Ah, pues María Elena, vamos a aprovechar ahí entonces. La pregunta, la economía naranja, la industria creativa y la industria cultural. ¿Por qué? Ha sido la gran cenicienta. Y la cosmética, vamos a incluir la cosmética. La más perjudicada, y existe una ley de mecenazgo cultural que solamente le falta el reglamento, pero además ha sido documentado por el Banco Central el aporte de esta industria al PIB y los empleos que genera. Esto fue una iniciativa del entonces ministro de Cultura, José Antonio Rodríguez. Pregunta, planes de industria y comercio para impulsar esta denominada economía naranja, industria creativa y cultural. Bueno, muy bien, muy buenos días. Para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias, María Elena, por tu pregunta. Esa pregunta, ministro, es liderada por nuestra viceministra Vilma Arbaje, viceministra de Comercio Exterior. Pero como todos somos un equipo y todos sabemos lo que ocurre, yo voy a tener el honor de contarle las cosas que está impulsando nuestro ministerio. Nuestro ministerio está liderando la estrategia de los nuevos servicios, los servicios innovadores, que son los servicios que se brindan desde la actividad de la economía naranja, como el cine, la cultura, los audiovisuales, y en el Ministerio de Industria y Comercio, con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, el próximo mes, nuestra viceministra Arbaje y el ministro van a lanzar la estrategia de los nuevos servicios y economía naranja. Así que lo que podemos hacer es que podemos invitar, ministro, si le parece, a la viceministra que venga y comparta de qué trata esa estrategia y cómo desde el ministerio se van a apoyar a esos sectores tan importantes de la cultura, de los videos, de los videojuegos, de los servicios alternativos y demás.
Además de que hemos firmado recientemente con las principales telefónicas de República Dominicana y con ODAC, que es una de las instituciones que tutelamos, un convenio para combatir la piratería en República Dominicana, que dejaba mucho que desear y que estamos muy atentos a darle seguimiento. Perfecto. Entonces, háblanos un poco del Viceministerio de Desarrollo Industrial. Así es, déjenme compartirle un poco de otra cara de la moneda del sector de la industria nacional. Son la manufactura local. Lo primero que me gustaría resaltar es el crecimiento, cómo la industria de la manufactura local creció en el mes de febrero 6.5% más en comparación con febrero del año 2020. Miren este crecimiento grande, histórico, en plena pandemia, cómo las industrias están vendiendo más, están contratando, están exportando más. En febrero del 2021, 6.5% más. De acuerdo al informe del IMAE. El IMAE del Banco Central. Que no son números de nosotros, son números de seguimiento a la economía y a ese movimiento industrial. Correcto, son evidencias, son datos que demuestran que la industria de la manufactura local está reactivando la economía. Eso es algo súper importante. Otra cosa importante, por ejemplo, es compartir con ustedes cómo nuestro ministerio, con el liderazgo de nuestro ministro Bisonó, está convirtiendo el ministerio en la casa de los industriales nacionales. La industria dominicana, cuando hablamos de la industria nacional, hablamos de 6.400 empresas de manufactura de diferentes tamaños que producen plástico, cosmético, metalúrgica, acero, alimentos, bebidas, tabaco. Estamos hablando del 11% de los empleos de la República Dominicana, del 12% de las recaudaciones. 7 de cada 10 empleos en la industria nacional son empleos formales, son salarios formales, son gente con acceso a seguridad, salud. Por eso nuestras industrias de la manufactura local continúan siendo uno de los principales motores del desarrollo de la economía de la República Dominicana. Y debido a eso, nuestro ministerio, con una visión de nuestro ministro, está decidido a hacer la casa del industrial. Como contaba la señora Indira hace un momento, un ministerio cercano, un ministerio que colabora, un ministerio que escucha al industrial. Al igual como sucede exitosamente con el sector de la zona franca, nosotros también hemos mapeado todos los problemas, todos los procesos, todas las necesidades que tienen los industriales. Y hemos creado una estrategia que nos ha ido bastante bien, que es que cada mes escuchamos a diferentes sectores de la industria nacional y hacemos un levantamiento de sus necesidades y los acompañamos poco a poco a ir resolviendo ese tema. Lo visitamos. Por ejemplo, ministro, usted hablaba ahorita. Sí. Usted hablaba ahorita del sector plástico. Si nosotros la semana que viene vamos a lanzar un proyecto importantísimo con el Instituto del Caucho y del Plástico Colombiano, el primer programa de sostenibilidad del plástico, donde vamos a enseñarle con formación técnica y asistencia técnica internacional a hacer empaques de plásticos reciclables. La propia industria son nuestros socios. La Asociación Dominicana de Industriales de Plástico va a donar $50,000 en maquinaria al Infotep, al Intec y a la Pucamaima. Háblale un poquito, porque también ahorita quedó en el aire que parte del crecimiento es por el tema de pandemia. No. Acuérdense que cuando hablamos del crecimiento es por la economía, la confianza, los recursos humanos que hay aquí, cómo se está integrando en las diferentes dependencias, y tenemos un sector que ha crecido en un 300%, que es el área de los cosméticos, hablando de la baba de caracol, del champú, del rinse, sí, y un sector, por ejemplo, de las galletitas de soda, que se fabrican en República Dominicana y son la número 1 en el mercado americano, ya no solamente del consumo latino, sino también del consumo general en los Estados Unidos. O sea, las galletas de soda normales que nosotros acostumbramos a comer, que esa misma se hacen en Santiago. Sí. Aviva del Grupo Bocel, número 1 en los supermercados en Madrid, en Nueva York. Lo mismo pasa, como decía el ministro, con los productos de cosmético y belleza, las láminas, los desrizados, los acondicionadores más famosos son hechos aquí, hechos en RD, Producto Nacional. Las varillas que compra Puerto Rico son varillas hechas en la República Dominicana también. Y así hay muchísimos casos de éxito. En el ministerio estamos muy de cerca con todos los sectores. Tenemos planes de trabajo importantes con el sector cosmético, con el sector plástico, con el sector construcción. Estamos diseñando junto a varias instituciones públicas y privadas lo que sería el Parque Nacional de la Calidad.
Nosotros, la calidad es un eje fundamental para que la República Dominicana pueda conquistar mercados. Ahora, las exportaciones de carne, por ejemplo, que ahora que tú hablas de calidad, le voy a pedir un permisito, ministro, porque tenemos en la línea telefónica a Fernando Capellán, el presidente de Codevi y del Grupo M. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Sí, muy bien, ustedes. Bien. Queremos que nos cuente cómo siente que ha estado pues el sector de Zona Franca y el sector industrial en la gestión de el ministro Bisonó y del presidente Abinader. Buenos días, muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, yo creo que lo que está pasando después de 40 y tantos años en el sector Zona Franca es realmente un gran cambio, donde las autoridades comprenden que la única forma de enfrentar todos los retos que tenemos de empleo y generación de divisas es trabajando el sector público y el sector privado juntos. Hasta ahora hay una actitud extremadamente positiva y que va a dar resultados muy buenos, porque el que se crea que puede resolver problemas tan grandes como tenemos en ciertas áreas de República Dominicana, como es el empleo, las exportaciones, solo, el sector privado solo, el sector público solo, está equivocado, y estas autoridades definitivamente entienden que es un trabajo en equipo que hay que hacer para restablecer y disminuir la informalidad y el desempleo en nuestro país. Señor Capellán, ¿cómo marcha Codevi y cómo ha afectado la situación de Haití? Precisamente en el día de ayer el canciller leía un comunicado en el cual mostraba que el gobierno dominicano preocupación por la crisis en Haití, la inseguridad, la inestabilidad política. ¿Cómo marcha Codevi con relación a esta situación en Haití? Bueno, ustedes saben que Haití se divide en el norte y en el sur. Todo el corredor norte, Cabo Haitiano, Caracol, Liberté, Juana Méndez. Ahí no hay problema. Ahí no hay problema. Ahí no hay ningún problema. Ahí no hay problema. Ok, pero adelante. Le escuchamos. Sí, no hay problema. O sea, una preguntita. Pero déjame lo que explique esto. Porfa. Adelante, lo que usted explicaba de Haití. Sí, o sea, nosotros estamos trabajando normal, o sea, completamente normal. Gracias a Dios los haitianos no se están enfermando de COVID. Nosotros tenemos por debajo de un 1% de ausentismo. Estamos creciendo. Usted sabe que por cada 3 empleos que creamos en la frontera y en el norte y en Zona Franca haitiana se crea uno formal en República Dominicana. O sea que es de alto interés para República Dominicana que las cosas fluyan en Haití, que haya cooperación y buena vecindad. ¿Cuándo se arranca el vallado, Capellán? No, de ese lado hay un vallado normal, por eso Capellán puede trabajar. Capellán no quiere vallado. Capellán trabaja bien ahí, porque ahí hay un vallado natural. Señores, ahí hay un vallado natural, ahí hay una frontera natural. Donde no hay frontera natural en el sur. Por eso está esa miseria ahí. Capellán, ¿cuándo arranca el vallado? No, yo no sé, el muro nuestro es un muro de así empleo. Es, dile muro, Capellán, que Julio le dice vallado para atenuar. Es muro. Sí, pero el muro de empleo, Fernando, es posible, tú sabes por qué, precisamente por lo que perfecto, tú planteabas. Pues vamos a concluir con Capellán. Adelante, Capellán. Bueno, déjeme decirle, los muros yo creo que son de empleo y de oportunidades a la así gente. Eso es verdad. Eso es lo que pero escuchemos, señores. Adelante. ¿Y cuántos son ustedes ahí? Porque yo lo que veo como una gallera que ustedes tienen ahí. Yo creía que las galleras estaban prohibidas por la pandemia. Bueno, ahora se van a reiniciar con protocolo. Ahora se van a abrir de nuevo. Miren, yo tengo un amigo muy jocoso que él habla de la valla, del muro, como se llama. Dice él que viendo la necesidad y cómo el sector construcción y el sector agrícola demanda de mano de obra haitiana, él a modo de juego dice,
que hay que hacerlas rápido para que no se vayan esos haitianos para atrás, porque si se van, se cae la economía del país. es para tener control de lo que pasa, Fernando. No es para aislar a nadie, es para regular los procesos, que yo no creo que afecte a nadie. No, lógico, yo estoy de acuerdo de que las cosas se hagan de acuerdo a la ley normal y que cada quien se quede en su país. Ese es mi norte. Y que crucen la actividad económica. Ahora, si se roban un vehículo de este lado, que no se lo lleven para aquel lado o de aquel lado para este. Perfecto. Una gente cruce a trabajar, que cruce y trabaje. Eso está bien. Gracias. Fernando, muchas gracias. Bueno, a la orden siempre. Bien, pues nosotros aquí continuamos. Vamos a saludar a Ana Rosina Troncoso, la directora de comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, vamos a tomar unos minutos para algunas preguntas puntuales. No quisimos en esta primera hora que el tema de la reactivación económica se nos ligara con otra cosa para que quedara en la gente todo este mensaje de la reactivación económica clara. Pero entonces ahora vamos brevemente con otras preguntas puntuales. José, adelante. Bueno, sí, yo quiero primero saludar esta iniciativa de esta mesa y ruta industrial en el marco de reactivación para hacerle tres preguntas. Coño, yo quisiera que fueran 4. Voy a tratar de resumir. Pero resúmela, por favor, porque ya prácticamente terminamos y entonces nos íbamos a otra parte. Entonces resúmela, por favor, porque si no tenemos que despedirnos contigo y nadie más va a preguntar. Adelante. Pregunta número 1. Las pymes sufren de demanda elástica. Ante cualquier alteración de la economía, automáticamente su demanda se reduce. Dependen de una economía estable. En ese sentido, muchas pymes con proyectos maravillosos han entrado en crisis por la crisis que generó la pandemia. Esas pymes tienen una oportunidad, las pymes que han entrado en crisis en este esfuerzo de reactivación económica. Pregunta número 1. Pregunta número 2. Alguien que todavía no esté organizado como pyme, sobre todo en la diáspora, en Estados Unidos, que mandan tanto dinero para que en remesa, y tienen un proyecto, un emprendedurismo aquí local, encuentran una oportunidad en esta... Vamos quedando con esta 2. Espérate, me falta una. Voy a hacer otra nada más. La cuarta no la voy a hacer ahora, que era con la galletita. Pero con relación al tema de los vehículos eléctricos, nosotros vemos que ya en Europa han puesto fecha 2030 para empezar a desmontar la producción de vehículos de combustibles fósiles de combustión interna. República Dominicana no produce vehículos, pero tiene un parque importante de vehículos, empezando por el sector público. El presidente Abinader tiene un carro eléctrico. ¿Pudiéramos nosotros aspirar en alguna oportunidad que el parque público de vehículos del Estado se moviera hacia una movilidad eléctrica para que genere menos contaminación? Entonces, y le mande un ejemplo. Vamos a resumir las 3 preguntas. La primera, ¿cuál fue? Mi pyme. Ya ellos saben, Julio. La segunda, inversión de Estados Unidos. Exacto. La primera tiene que ver con las pymes que entraron en crisis. La segunda, la oportunidad para nuevos emprendimientos. Y la tercera, la movilidad eléctrica en el sector público. Adelante. Sí, sin lugar a dudas, José, para nosotros es de vital importancia el tema de la MIPYME. Y estamos trabajando en ello. Incluso se han especializado fondos que ya van más de 4.000 millones colocados en las MIPYMES a nivel nacional a través de Promipyme, aquello de Banca Solidaria, y seguimos en una ruta a nivel nacional a través de investigaciones que se han hecho con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Industria, Economía exacto. Planificación, Economía y Desarrollo. Sí, correcto. Para focalizar donde tienen más problemas la MIPYME y ir en ayuda de ella. Y esa es la ruta que está haciendo Porfirio Peralta con una efectividad y que es importante, y así lo ha visualizado el presidente Abinader, para no dejarlos en los bancos comerciales que tienen otros costos, que tienen otros requerimientos, que tienen otro tipo de exigencias y más difícil, exacto.
pero es de vital importancia y de seguimiento para el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, que presidimos el Consejo de ProMIPYME. Y lo de fuera, bueno, quisiéramos nosotros darle un mayor seguimiento también por el compromiso que tiene el gobierno y que nosotros estamos conscientes de los aportes que hacen los dominicanos que viven fuera, que incluso rompen récord anualmente, aún en pandemia. Dejan de tener su dinero allá para mandarlo a República Dominicana y estamos por encima de los 8.000 millones de dólares. Increíble eso. Eso es increíble. Y en cuanto a la movilidad, estamos propiciando la movilidad eléctrica, indudablemente que sí, pero nos estamos enfocando más en este momento en el gas natural. Incluso hemos habilitado un fideicomiso con el Banco de Reserva que ya se aperturó con más de 100 millones de pesos y que ya se tiene un preacuerdo con Fenatrado para cambiar los camiones de transporte de carga a gas natural, y estamos desde el ministerio facilitando todo lo que es la permisología para que el gas natural tenga más presencia en todo el territorio nacional. Estamos dándole seguimiento con el expertise y el ejemplo que desde Colombia nos han podido transferir a través de estudios del BID y de levantamiento que el BID está acompañándonos para que esa implementación en República Dominicana sea tan rápida y exitosa como lo ha sido en otros países, en este caso Colombia. Marilena. Ministro, las asociaciones que venden, de empresas que venden bebidas alcohólicas, están pidiendo más control de parte de las autoridades en cuanto a la importación de los alcoholes que se utilizan como materia prima y su comercialización en el país. Ya sabemos del elevado número de muertes de 26 personas en esta ocasión. El año pasado fueron 200 y pico, en abril más o menos, intoxicados por alcohol adulterado. ¿Cuál es el rol de Industria y Comercio con relación a este tema? Bueno, a partir de aproximadamente principios de febrero, el presidente Abinader, con una visión que tenía también desde antes de asumir el gobierno, amplió el espectro de trabajo del SECOM, que es una dependencia del Ministerio de Industria y Comercio, que es la unidad militar que conjuntamente con las Fuerzas Armadas persigue los ilícitos que señala la ley 17 y 19. En principio era solamente hidrocarburos, ahora puede accionar sobre alcohol, tabaco y medicamentos. Y casualmente ayer en la mañana, luego de un seguimiento con inteligencia militar, el SECOM se trasladó a Barahona y ahí se decomisaron 22 tanques de Clerén, que estamos hablando, porque 22 quizás es un número, quizás 22 es un número corto, ¿verdad? Pero cuando tú lo multiplicas por 55 galones o lo multiplicas a botella, te da casi 10.000 botellas de Clerén. Y se decomisaron y están presas las personas y serán traducidas a la justicia. Y ya vuelvo y digo, con una inteligencia y la cooperación y el seguimiento de la Dirección de Aduana, de la DGI, de Salud Pública, de la Procuraduría General de la República, que antes de anoche, todavía a las 9 de la noche, estábamos combinando un procurador especial que se pudiera trasladar de madrugada desde el distrito a Barahona, se está combatiendo directamente. Pero Marielena dice algo que también tuvimos hablando ayer casualmente con Celso Juan Marrancini. Son pocos los productores nacionales que utilizan el metanol. El metanol, como muy bien ustedes señalaban al principio de nuestra entrevista, se usa, por ejemplo, para hacer thinner. Y cuando está en manos de personas que no saben cómo se utiliza esto, terminan en... bueno, a veces yo digo, y hasta lo compran. Porque el que compra Clerén o Trinculí sabe que tiene el riesgo de muerte. Exacto. Es casi un suicidio, ¿verdad? Pero le vamos a dar seguimiento a la importación y al uso del metanol, que es una parte, un componente importante en los fallecimientos y en este tipo de producción irregular. Pero quiero decirle que la actividad del seguimiento a los ilícitos llega a un punto en que hace mes y medio se atrapó y está confiscado tanto el camión como el tanquero, un tanquero de 10.000 galones de alcohol. 10.000 galones. Bien. Pero ustedes saben cómo se atrapó. ¿Cómo? En la 26, en la autopista 26 de noviembre. El 6 de noviembre.
echándole alcohol a una guaguita platanera, como si fuera echándole agua o cualquier otra cosa. 10.000 galones de alcohol ilícito para producción de este tipo de... ¿Y dónde se produce ese alcohol? Escúchame, vamos, una pregunta que tiene Oli, muy puntual, porque tenemos que terminar. Sí. Adelante, Oli. Ministro, tenemos competencia a la hora de atraer empresas de las que han de trasladarse de Asia a operar aquí en la cercanía de Estados Unidos. Tenemos la ventaja de la posición geográfica. ¿Qué otros incentivos ofrece el ministerio? ¿Qué tipo de promoción se está haciendo para atraer estas empresas? Y si se está desmontando la burocracia, ya que sabemos que la complejidad a veces para la permisología para una empresa operar. Oli, le voy a invitar a que accesen a través de esta página a todo lo que es la facilidad que tiene República Dominicana. Por ejemplo, nosotros tenemos en el Caribe y en Centroamérica la mejor conectividad de puertos y aeropuertos para exportación e importación. Desde los trabajos que está haciendo la mesa y la interacción que tenemos con otras instituciones, se han ido reduciendo la burocracia y quitando las barreras. Por eso le puse el ejemplo hace un rato de la mudanza que hizo una fábrica de muebles de Nicaragua a República Dominicana, porque se va a ahorrar 3 días en su llegada y de su producto a los Estados Unidos. Entonces, esas son cosas que complementan no solamente los buenos recursos naturales, nuestras mujeres, nuestros hombres, cómo se han preparado y cómo participan en la construcción, en la manufactura de cualquier implemento de industrial o de industria de zona franca, fuera o dentro de zona franca, sino también que aquí hay los niveles competitivos de las cargas tributarias y de la facilidad y garantía jurídica que tenemos en la República Dominicana. Ministro, hay 2 temas que quisiera que usted lo aborde muy breve, porque sé que ya tenemos poca disposición de tiempo, pero no podemos dejarlo fuera. Está el tema de los combustibles. ¿Cuáles son las expectativas inmediatas? El presidente anunció una reforma de la ley de hidrocarburos o del conjunto de leyes, porque no es solo una ley para el tema de los hidrocarburos, pero ya la semana pasada anunció una reforma fiscal. Y entonces es difícil eso con la reforma de esa ley de hidrocarburos. Y por otra parte, ¿cuál es el plan, o si tiene algún plan, para ir saldando los compromisos con los desvinculados, el pago progresivo de sus prestaciones? Sí. Fíjense, primero el presidente muy claro, y así lo ha dicho incluso en su discurso del 27 de febrero pasado, va a someter una ley, una propuesta de ley al Congreso, que es el escenario de discusión más amplio y plural, porque ahí se harán seguro vistas públicas, se harán comisiones donde van a llamar a todos los sectores vinculados o interesados en el sector de hidrocarburos para ver la modificación de la ley, que ya desde el Ministerio de Industria y Comercio se ha socializado con Hacienda, con Economía, Planificación y Desarrollo y con una serie de economistas que nos han estado dando seguimiento. Y nosotros lo que procuramos con esto es transparentar, abrir todos los procesos, quitar la discrecionalidad que pudiera tener el ministerio y que pudiera tener la misma presidencia, como lo ha querido el presidente, que no sean decisiones que se pudieran hacer por decreto, modificando decretos o modificando y resolviéndolas con resoluciones del ministerio, sino que se apliquen por ley, con procesos que sean expeditos, que sean con fórmulas claras, que puedan ser auditables y con plazos establecidos por ley, que no sean antojadizos en una industria que también es importante en República Dominicana y en cualquier parte del mundo. Y por eso también es importante que se conozca la parte tributaria en una reforma fiscal, porque una parte es lo que tiene que ser la permisología y regulación, que quede clara, que no haya duda, porque aquí me parece que la mayor duda es de cómo se calcula, de cómo se procesa. El precio final se tiene o se puede anunciar, pero la duda es lo que anuncian uno u otros sectores,
porque no entienden, porque no quieren entender, porque necesitan atacar para golpear o por una serie de situaciones que yo no quiero tipificar, pero que quede clara que el que no tenga o necesite una respuesta, que vaya, la lea, la practique y la entienda claramente. Y eso es lo que se persigue con esta modificación de esta ley, y lo otro será responsabilidad de una modificación tributaria. ¿Y el pago a los desvinculados? Bueno, nosotros me voy a referir a lo del Ministerio de Industria y Comercio. Teníamos que tomar una decisión. O dejábamos todas las botellas, aquellas que reclamaban por más de 2 o 3 años en el gobierno anterior, que estaban hartos la gente de que le dieran dinero a personas sin trabajar, en vez de invertir ese dinero en las necesidades que tiene el país, y dejar crecer un compromiso entonces que al que le toca por ley hay que pagarle, ¿verdad? O desvincularlo. Nosotros decidimos desvincularlo. Y entonces en esas desvinculaciones ya le solicitamos al MAP que nos dé la categoría, la forma, lo que le corresponde a muchos de ellos, porque hay muchos que pudieran complementar todo su proceso, y otros que no tenían registro de ningún tipo, que nunca habían ido, que no aportaban a la TCS, que entonces tienen otro régimen. Pero el pago a los que tienen registro. Hay que pagárselo. Ahora bien. Que nadie lo conocía ahí. Que nadie lo conocía ni ahí ni en ningún sitio, quizás. Pero también hay que entender que no solamente en el Ministerio de Industria y Comercio, sino en todo el país, cuando se desvincula una persona, tiene que ir a calculársele y después tiene que apropiar esos fondos. Y esos fondos en este momento nosotros no los tenemos todos uno arriba de otro. Hemos ido pagando, porque ya se han pagado más de 30 millones de pesos en prestaciones, pero dentro de las limitaciones que nosotros tenemos. Le pedimos paciencia, le decimos que vamos a respetar la ley, porque nosotros estamos conscientes de que hay que respetar la ley, pero también estamos conscientes de que no es haciendo ni desórdenes ni bulla, principalmente aquellos que no desempeñaron ningún tipo de trabajo. Bueno, pues señores, agradecemos al ministro Ito Bisonó la oportunidad que hemos tenido de desarrollar este programa. Gracias a todos los que participaron, a Indira Santana, a Carlos Guillermo Flaquer, a Daniel Liranzo, a Celso Juan Marrancini, a Fantino Polanco y a Fernando Capellán. Gracias a todos. Tenemos que irnos, José. Tenemos que irnos, obligado. Cambio y fuera. No, que le iba.